Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Carlos Pelayo y en el marco del Día Mundial de Acción por los Trastornos de Conducta Alimentaria voy a hablarles sobre la octava verdad que dice: los genes por sí solos no predicen quién desarrollará un trastorno de conducta alimentaria. Bien, quiero hacerles saber que está identificado que entre el 31 y el 84% de los trastornos de conducta alimentaria se han asociado a la herencia. ¿Qué quiere decir esto? Que la madre o el padre, que son los familiares de línea directa, pudieron tener un trastorno de conducta alimentaria, llámese bulimia, llámese anorexia o un trastorno por atracón. Bien, identificamos que los trastornos de conducta alimentaria pues son enfermedades sumamente complejas, con componentes biológicos, componentes psicológicos y componentes sociales. En esta ocasión amerita hablar de la verdad número 8 de los componentes biológicos, bien, como rasgos de trastornos de conducta alimentaria. Dentro de la información que existe para los trastornos de conducta alimentaria, encontramos que están asociados, en este caso, genes que están identificados y que cada uno de ellos o parte de ellos pueden estar presentes en aquellos pacientes que tienen anorexia, que tienen bulimia o que presentan algún otro trastorno como atracón. Por ejemplo, la anorexia se ha identificado en concordancia con un 70% de gemelos, bien, idénticos estos gemelos, y un 20% en aquellos gemelos que no son idénticos. ¿Cómo se explicarían esta situación de que pudieran desarrollar un trastorno estas personas o menor porcentaje en aquellos que no son idénticos? También hay estudios que se han hecho en personas que han sido adoptados o que han sido separados, en donde estos gemelos también han presentado este problema, y al final terminan con una conclusión de que los gemelos tienen 10 veces más, y específicamente las mujeres versus los hombres, de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria por exposición hormonal durante el crecimiento intrauterino. Hay otros estudios que se centran, en una cantidad impresionante de factores, por ejemplo, receptores de serotonina, opiáceos, cannabinoides, dopaminérgicos, péptidos que están relacionados al apetito, regulación de algunos receptores, por ejemplo, como la leptina, la grelina. Tenemos proteínas relacionadas con el gen agouti. Tenemos una cantidad de estudios que han sido investigados en estas poblaciones para lograr identificar alguna asociación entre un gen y la presencia del trastorno de conducta alimentaria. Dentro de estos factores, o hablamos específicamente de estudios que están relacionados a neurotransmisores o neurodesarrolladores del trastorno de conducta alimentaria, encontramos los receptores de serotonina, donde específicamente, por ejemplo, hay asociación de la serotonina con trastornos de conducta alimentaria, donde el gen 5HT2, por ejemplo, está muy asociado a la presencia de la anorexia nerviosa, por ejemplo, en población japonesa, en una parte de ese gen que es identificado como la letra G, y por ejemplo, en otra población francesa e italiana, en ese mismo gen, pero en otro espacio, con la letra A. También en ese mismo gen, pero tenemos otro espacio bien diferente para población londinense. Todas estas poblaciones con características ambientales diferentes, pero que al final es el mismo gen y se expresa en un espacio diferente de haciendo que poblaciones con características diferentes puedan desarrollar la misma enfermedad, pero no así en el mismo espacio del gen. A todo esto, tenemos que, por ejemplo, otro gen muy específico para la población italiana, que está asociado con una porción de proteína o un neurotransmisor que conocemos como grelina, que es esta hormona conocida del apetito, pues está muy identificado en la población italiana y que está asociado a trastorno por atracón. Tenemos otros como los dopaminérgicos, el gen dopaminérgico, donde se ha identificado que en población israelí lo presentan
y tienen más asociación o más riesgo a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, además que se suma el perfeccionismo que caracteriza a una anorexia nerviosa. Por lo tanto, podemos concluir que la herencia tiene un impacto en el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria siempre y cuando exista algo que se llama vulnerabilidad genética. Si no existe esta vulnerabilidad genética, va a ser menos probable que un familiar presente o desarrolle este trastorno de conducta alimentaria. Muchas gracias.